Estamos ya en recta final del programa y lo hacemos como todos los miércoles con la ayuda de Aitor Sánchez desde Santa Lucía Asset Management. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis Fernando. Pues como siempre a esta hora, Aitor, toca echar un vistazo a las consultas que nos dejan en este consultorio de mercados, consultorio financiero que tenemos con ánimo de lucro gracias a los expertos de Santa Lucía, en este caso a ti mismo, Aitor. Estoy observando que cada vez nos pregunta más gente, Aitor, cómo organizar sus finanzas. Es decir, oye, yo sé que quiero ahorrar, sé que quiero invertir, sé que quiero que mi dinero crezca a largo plazo, pero es que por un lado quiero, pues qué sé yo, tener un dinero para cuando mis hijos tengan que irse a la universidad. Luego quiero tener dinero para mi jubilación. Luego quiero tener un colchón. Y no sé ni por dónde empezar ni cómo hacer. La gran pregunta en este caso, Aitor, es ¿cómo logramos nuestras metas financieras? Porque quizás sea un segundo paso después de ordenarte las finanzas personales esencial a la hora de elegir, por ejemplo, un producto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que habría que hacer quizás es tener claro para qué estamos ahorrando, ¿no? Eso es. Entonces, en esta línea, pues antes de hacer nada, pues tenemos que clasificar nuestras metas financieras en base a, si es algo que quiero de aquí al año que viene, como que pues puede ser comprarme un coche a un plazo medio que vendría a ser de los 4 años o más a más largo plazo, ¿no? Entonces, pues con lo que hemos dicho, pues si es para un viaje, si es para liquidez, para preservar el capital por temas de inflación, pues ahí tenemos que planificarnos de una forma. Para medio plazo, pues para temas, un máster, igual incluso hasta comprarnos un coche o pues de otra, y para largo plazo, evidentemente, pues cambia mucho, ¿no? La forma que tenemos que ahorrar, ¿no? No, claro, es fundamental y claro, porque hay productos prácticamente para todo. Yo siempre digo, no, porque quien te dice, no, porque yo tengo que tener mi colchón de seguridad. Perfecto, tienes que tener tu colchón de seguridad. Pero ¿por qué tienes que tener tu colchón de seguridad en una cuenta corriente a la vista que no te da un solo euro cuando existen, por ejemplo, los fondos monetarios, ¿no? Que te dan al menos ahí una liquidez parecida a la que te da, una rentabilidad parecida a la que te da el Banco Central Europeo y por lo menos, pues oye, ese 2% de la inflación pues te lo vas ahorrando, no erosiona ese colchón de seguridad. Entonces, es necesario a tener esa capacidad de ahorro y saber para qué estamos ahorrando. Pero aquí aparece uno de los... te iba a decir que llamáramos hoy a esta sección metas y mitos financieros, porque aquí tenemos el primer mito, el de... Y tú y yo, estoy seguro que tú también lo has oído 1.000.000 de veces, en amigos, familiares, etcétera. No. Yo es que no tengo capacidad de ahorro. Error. Hay que tener capacidad de ahorro. Claro, todo el mundo tenemos capacidad de ahorro más o menos, pero siempre hay, ¿no? Lo que no tenemos es hábito. No tenemos ese hábito, no tenemos constancia y en base a lo que comentabas del colchón, pues efectivamente hay una creencia, un mito de que, oye, que para ahorrar necesitamos tener ya una cantidad de ahorro, ¿no? Entonces no sería ahorrar, ¿no? Podemos empezar a ahorrar desde un euro al mes, si es lo que podemos permitir. Desde luego. ¿No? Entonces, lo más importante al final no es tanto que evidentemente la cuantía influye, ¿no? Pero sobre todo lo que nos falta es ese hábito y esa constancia a la hora de invertir, ¿vale? Entonces, de hecho, la mejor estrategia es invertir periódicamente, ¿no? O sea, aportar cada mes una cantidad fija en base a lo que podamos, desde un euro hasta la cantidad que se pueda, ¿vale? Y para generarnos esa disciplina, suavizar los efectos, digamos, con los altibajos del mercado, ¿vale? Ya hablamos en su momento, ¿no? Del dollar cost average, que es, habrá momentos de mercado mejores o peores, ¿vale? Pero si yo soy constante, invierto cada mes, pues compraré barato y compraré caro también, pero se diluye, ¿no? Entonces es fundamental, eso es un mito, el hecho de no tener esa capacidad. Lo que nos falta es ese hábito, esa constancia para hacerlo. En esto del ahorro, a nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme y también aquí Con Ánimo de Lucro, más allá de los cursos formativos que tenemos, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, de los cursos online que tenemos, siempre decimos
una cosa que yo creo que es importante a la hora de desmitificar esto de no tengo la capacidad de ahorro. Y además de incorporar lo que dices tú, el DCA, que al final no es otra cosa que hacer aportaciones periódicas de una manera constante y disciplinada. Y es lo que a nosotros nos gusta llamar el preahorro. Es decir, la gente, o mucha gente, desde luego de los que nos escuchan, creo que estarán acostumbradas a que el ahorro sea, a mí me llega la nómina, por ejemplo, y yo voy afrontando mis gastos fijos y mis gastos variables, y cuando termina el mes, si me ha sobrado algo, lo ahorro. Y el efecto debería ser el contrario, es decir, tienes que tener, por un lado, primero monitorizados tus gastos y analizados tus gastos fijos y tus gastos variables habituales en el mes, los tienes que adaptar a lo que realmente tienes para que no gastes más de lo que ingresas. Esa es la primera de las premisas. Y una vez lo adaptas, lo que tienes que hacer es que una vez recibes la nómina, al primero al que vas a pagar de todos es a ti, a tu yo futuro. Entonces, lo primero que haces es coger pues esos 20, 30, 50, 100, 200, 500 euros, cada uno lo que pueda, ¿no? Y te lo llevas al ahorro. Y a la vez que lo llevas al ahorro, luego lo suyo es que una vez tengas definidas tus prioridades, pues lo dediques a una inversión lógica. Por un lado, para evitar que la inflación degrade tu ahorro, ese ahorro que tanto nos cuesta conseguir, y por otro lado, pues para hacer este círculo, salir de un círculo vicioso para entrar en un círculo virtuoso en el que el dinero empieza a trabajar para ti. Explícanos esto que has mencionado ahora del DCA y por qué es tan buen aliado hacer las aportaciones periódicas, sobre todo ya en materia de inversión, cuando ya estás dedicándole de esa parte que ahorras, pues oye, una para tu largo plazo, para tu jubilación, y a lo mejor tienes otra cuenta con otra estrategia diferente para un plazo algo menos largo, más mediano. Por ejemplo, pues una cartera de fondos o un fondo de inversión que tengas contratado con un objetivo a 10 años para poder ofrecerle una buena educación a tus hijos en el futuro. ¿Cómo funciona ese ahorro periódico y por qué se llama DCA y por qué es un gran aliado para cualquier inversor? Pues efectivamente, ese ahorro periódico, cuando hablamos de esos plazos, 10 años como comentas, ahí se hace fundamental el ser constante, ¿no? Porque, bueno, que apuntábamos antes que sobre todo que hay que planificar, o sea, tenemos que planificar, y eso es un problema que tenemos en España, que efectivamente esperamos a ver si nos queda algo para ahorrarlo, y debería ser al revés, como bien has dicho. Es tan sencillo como es que si por lo que se ha calculado mal siempre tengo esa liquidez y lo puedo recuperar, ¿no? Pero es importante que nos acostumbremos primero a ahorrar esa cantidad que sabemos que podemos guardar, ¿no? Y a partir de ahí ir componiendo. Entonces, de esta manera, o sea, si somos constantes, como tú dices, a largo plazo el interés compuesto premia, ¿vale? Lo que decíamos es no es lo mismo, si yo meto 10.000 euros y me da una rentabilidad X y lo saco, que si esa propia rentabilidad la dejo invertida y sigo aportando, de tal manera que la propia rentabilidad me va generando también intereses, ¿no? Que es en esencia el DCA, que los intereses que recibes por los ahorros que vas haciendo sigan trabajando y dando rentabilidad sobre, ¿no? Nuevos intereses. Entonces, de esta manera pues se nota y bastante. En nuestra escuela de inversión que tenemos en la página web hemos puesto un ejemplo muy sencillito, como ahorrando 50 euros al mes, el resultado pues es sorprendente, ¿no? Cuando vamos a plazos de 10 años. Con lo cual, ya animo a todo el mundo que entre en nuestra página web santaluciam.es y se meta en la escuela de inversión a ver este hilo. En este hilo precisamente habláis también de invertir con un objetivo claro o múltiples objetivos claros, pero ¿por qué es tan importante esto? Y aquí yo creo que entra ya vuestra capacidad dentro del equipo de Santa Lucía M de saber perfectamente cómo se compone cada uno de los productos que tenemos a nuestra disposición para ofrecer alternativas óptimas para cada uno de esos objetivos, ¿no? Claro, el objetivo y el plazo es muy importante porque depende el fin de este ahorro con la estrategia que tenemos que tomar, ¿no? Entonces es súper importante, oye, pues que nos acompañen, en este caso, profesionales del mercado, si nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Porque planificar y decidir inversiones puede ser complejo.
¿vale? Entonces un acompañamiento profesional al final pues suma bastante, ¿no? Y al final un buen asesor te va a poder ayudar, oye, a definir unas metas realistas según la situación que tengas, a determinar cuánto riesgo puedes asumir, a elegir los productos adecuados, ¿vale? Pues lo que hablábamos, oye, pues a corto plazo, pues un producto a corto plazo va a ser mucho más adecuado que un fondo de renta variable. Si vamos a 10 años, pues deberíamos quizás empezar a mirar a asumir un poquito más de riesgo porque lo dividimos con la volatilidad, ¿no? Entonces al final pues, nos va a ayudar en definitiva a ajustar la estrategia a medida que cambian nuestras circunstancias, ¿no? Y cambian las circunstancias de los mercados, ¿no? Y bueno, y en definitiva tomar también opciones más diversificadas y mejores opciones que lo que haríamos por nuestra cuenta, ¿no? En este caso hay algo que yo creo que nos puede servir como base general de conocimiento, y es cuando vamos a plazos más largos, o sea, cuanto más largo es el plazo, digamos, mejor nos viene en nuestro mix renta variable, ¿no? Porque dices, la volatilidad que ofrece la renta variable en el corto plazo puede ser una trampa, porque en el momento en que puedas necesitar el dinero, a lo mejor estás en un momento bajo del mercado y lo tienes que retirar a pérdidas, pero normalmente cuando vamos a largo plazo, más alrededor de los 10 años, es difícil que la renta variable te haya perdido capital. Al revés, lo normal es que te haya dado más rentabilidad que la renta fija. Sin embargo, cuando queremos hablar de plazos un poquito más cortos, 5 años, a lo mejor incluso los 10 años, pues ahí ya tienes que calcular mucho más la exposición a volatilidad que vas a tener para que en el momento en el que tengas ese objetivo final, pues digamos tu punto de maduración sea óptimo, ¿no? Esto también es muy importante. Sí, básicamente bueno, lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, tenemos que al final que clasificar los objetivos por plazo, ¿no? Invertir periódicamente está demostrado que aprovechando el interés compuesto vamos a sacar al final una mayor rentabilidad. Como apuntaba ahora mismo, contar con una orientación profesional, ¿vale? Es clave también para alcanzar nuestras metas financieras, si no sabemos. Y lo que hemos dicho, no importa cuánto puedas ahorrar. Al final lo importante es empezar con constancia, con un horizonte en mente, o sea, con el apoyo adecuado, como decíamos, ¿vale? No, esto del apoyo, Aitor, es esencial. Y yo creo que aquí hay que romper una lanza por el trabajo que se realiza desde gestoras como la que tenéis, como Santa Lucía AM, en la que acompañáis al inversor, al partícipe desde el primer momento, ¿no? Vais orientando, explicáis perfectamente cómo es el funcionamiento de cada uno de los productos que tenéis a disposición del cliente y ayudáis también a comprender cómo lograr esos objetivos, o en ocasiones también cuán de realistas son esos objetivos, porque evidentemente empezar con 50 euros al mes de inversión en un plazo de 10 años te da unos resultados sorprendentes, pero a lo mejor si tu plazo son 3 años, a lo mejor no puedes optar por 50 euros al mes a obtener unas cantidades enormes de dinero. Quiero decir con esto que tenemos que saber muy bien cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra capacidad de ahorro y cuál es la estrategia que queremos seguir en los plazos propuestos. Y esa parte, la asesoría que vosotros ofrecéis, como otros grandes profesionales del sector, pues es vital para que el propio partícipe, el propio cliente acierte en su decisión, ¿no? Así es, no lo puedo haber definido mejor. Bueno, pues Aitor, solo nos queda recordar que en este hilo, además, hablamos de la educación financiera, una gran asignatura pendiente, y que nosotros, Aitor, tú y yo, en este consultorio que tenemos semanal aquí en la sintonía de Es Radio en Con Ánimo de Lucro, tratamos de aportar nuestro granito de arena para paliarlo. Que vosotros desde Santa Lucía Asset Management también lo estáis paliando con esta escuela de inversión, donde además habláis de vuestro compromiso para ayudar a invertir mejor a vuestros clientes, y en los que además, bueno, pues tenéis un objetivo claro, que es el de permitir que todo aquel que se acerca a vuestra gestora obtenga no solo el mejor asesoramiento, sino también los mejores productos para sus propios objetivos, y de paso que conozcan un poco mejor y que sean conscientes de cómo funciona esto de los mercados financieros, que son un gran aliado para construir un patrimonio con cabeza y a largo plazo. Pues Aitor, muchísimas gracias como siempre por estar en este consultorio, y espero escucharte de nuevo la semana que viene. Muchas gracias, es muy buena, buen día. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Y
Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias, como siempre, por estar ahí un día más aquí en la sintonía de Con Ánimo de Lucro. Y como siempre les digo, les dejo ahora en manos de la mejor programación, la de Es Radio. Y mañana, a partir de las 12, como todos los días, aquí en Con Ánimo de Lucro, esperándoles con un programa muy especial. Tendremos una larga entrevista con alguien que a muchos de ustedes seguro que les sonará. Un fuerte abrazo, amigos. Hasta mañana.